vida. Estaba estimado en 40 años el promedio de vida. O sea que personas a mi edad ya estaban súper muertas tal vez. Y ni les cuento los que tienen 41 o 2 años, ¿no? Que uno se siente joven. No, eran viejitos con una mala alimentación, porque yo les dije que la mayor parte del tiempo estaban cazando animales y comían la carne o los huesos o la grasa, la gordura, el tuétano de esos animales. Y que muy pocas veces tenían disponibilidad de vegetales o de nutrirse de forma variada. Y uno de los temas también que tenían es el clima. El clima es hostil y miles de años atrás, cuando más de tiempo nos vamos, más cerca hablamos de los periodos glaciarios. Piensen que 10.000 años atrás, que para la historia de la vida es muy poquito, todavía los glaciares eran muy grandes y el hielo estaba muy avanzado sobre la Patagonia, todavía. Y acá, en este sitio, los nativos van a llegar hace solo 4.000 años, que también es mucho tiempo, pero las cuevas de nuestros alrededores presentan información de 9.000 años y más todavía. Pero ¿por qué llegan tan tarde a sitios como este? Justamente por la distancia, porque a nosotros yo les contaba anteriormente que tenemos océano, río, lago y los glaciares, o sea que estamos cortados por qué cosa, por el agua. Entonces el grupo que vivía acá es un grupo que llegó un poquito más tarde y se estiman 3 formas de migración. La primera del norte de América hacia el sur, la segunda la llegada de nativos por agua, por océano Atlántico o por el océano Pacífico. Estas son las 3 formas que se cree que llegaron los nativos a esta región. Y como es una región fría, lo que nuestra lógica nos va a indicar es que la persona, para vivir en un lugar frío, tiene que tener una buena reserva de energía, que era algo que no tenía este nativo. La reserva de energía estaba dada en los animales. Ahí estaba la comida y la energía de ellos. Entonces, cuando se desplazaban a cazar, lo que buscaban en muchas ocasiones era cazar al guanaco bebé, es decir, al chulento. Capturaban a los animales que corrían más lento, más despacio. Se encontraban los nidos de los ñandúes o emas, que era lo que podían tomar los huevos, o yema. Y otro detalle de gran importancia tiene que ver con el arte rupestre, que se hacía con una mezcla de materia orgánica y materia inorgánica. ¿Qué sería materia orgánica? Elementos que son de la naturaleza y que nos van a dar información. Por ejemplo, la grasa o gordura de los huesos de los animales, los huevos de los ñandúes o buyema, orina, shishi de las personas, eso se utilizaba porque al comer tanta carne, la orina era ácida. Entonces ese elemento se utilizaba ¿para qué? Como elemento para hacer perdurar las pinturas en una pared arenosa, como la pared de una casa. Y el tercer componente es el color rojo, que se llama óxido ferroso, es decir, que viene del hierro. Hierro, ferro, ferramentus o herramientas. Las herramientas o ferramentus de los nativos eran muy precarias. Roca, madera, pieles, tendones y elementos de la naturaleza. No tenían todavía elementos o cosas muy sofisticadas. Una olla, por ejemplo, de esta imagen, esto se produce en contacto con los que llegan en barcos, es decir, que estamos hablando de una foto tal vez del siglo XX ya. Esto no existía. En ocasiones capturaban al puma, tomaban su cabeza, le ponían carne y vegetales y cerraban esa cabeza del puma para hacer un plato de comida. Pero no había plato como tal elemento. Y la otra imagen que yo les mencionaba era esta imagen. Comparen la caverna con esta estructura, completamente diferentes las cosas. Acá arriba tenemos algo que es muy importante, que es el techo oscuro. Se ve todo oscuro, ¿sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó acá? Cocinaban. Cocinaban porque como eran personas nómades, se iban a mover de un lugar al otro y eso hacía que se dedicaran a secar la carne, obteniendo una carne seca llamada charqui o tasajo. Y había 3 formas de secar la carne.
colgarla y ponerla al sol y al viento. La siguiente era utilizar la sal en áreas de la Patagonia. Por ser una región que sin montañas tuvo el océano encima, encontramos salinas o el suelo con sal. Entonces utilizaban la sal para secar la carne de los animales. El elemento más importante, porque podían cocinar, secar la carne, podían darse calor, era el fuego. ¿Y por qué? La figura de uno de los humanos era tortuga. Ahora lo van a entender, mírenme. La dama dijo, la persona está como medio así. Podía agarrarse de la pared rocosa así, o podía agarrarse así. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Estaba dando a luz, el nacimiento del bebé. ¿Qué edad tenía una mujer cuando estaba en una caverna dando a luz? Podía tener 12 años. Piensen en lo siguiente, para no asustarse con la edad. A los 12 años, Giselle ya tenía esta altura. Calculo que muchas de las mujeres del grupo, entre los 12 y los 14 años, ya tenían el tamaño actual, ¿sí o no? Es decir, que ya habíamos entrado en nuestra etapa del desarrollo. Entonces, cuando las niñas entraban en su etapa del desarrollo, ya prácticamente estaban en la mitad de su vida. Entonces, ¿eran grandes o no? Para nuestra creencia eran niños, para nuestra forma de vida eran niños, para la forma de vida de ellos ya eran adultos, eran grandes. Entonces, se buscaba que los jóvenes hicieran pareja para tener niños, porque eran grupos de 30 o 40 personas, eran pocos integrantes en un grupo y se movían todos juntos y se venían a los lugares de las cavernas, porque tener un bebé vivo y sano era como tener oro más o menos. El Dios se había encargado de mandar un excelente regalo, un excelente paquete para este grupo, un bebé. Lo siguiente, y la razón por la cual esta caverna tiene información en las paredes, son los niños. Los adultos transmitían el conocimiento de generación en generación. Así que acá tenemos la información en las paredes. No tenemos un libro de historia, tenemos la historia contada en las paredes. Acá el problema es el siguiente: ¿quién nos falta? Nos falta el líder espiritual que contaba aquellas historias. Los líderes de los grupos eran dos: el cacique o el chamán. El chamán era el líder espiritual, el cacique era como un líder que organizaba y dirigía a grupos, pero el cacique era una figura que podía estar vinculada con muchos grupos, y el líder espiritual era un consejero de aquel otro líder. O sea que los líderes espirituales eran muy respetados, los adultos eran respetados. Y cuando contaban las historias se dedicaban al arte rupestre. Esto es como el instante de Instagram cuando sacamos una foto y la subimos a redes sociales. Esta sería la red social que ellos tenían para transmitir el conocimiento. Las figuras tienen significado, sí. La pregunta es, Gise, ¿cuáles eran las técnicas para dibujar, no? Las técnicas eran uso de huesos de animales, lana y un tendón, y hacían las formas que vemos nosotros. Podían utilizar un hueso y soplar, como acá la mano, a la cual yo le di el nombre de Wilson. Acá está la mano, y esa es la figura que se destaca porque utilizaron algo para soplar. También se podía usar un pompón de lana para marcar contornos o utilizar la propia boca. Habían unos nativos en Australia que hacían lo mismo: utilizar la boca o utilizar los huesos. Y detalle, acá viene la historia interesante. Estamos rodeados de mar en los alrededores, de océano. Y los océanos fueron rutas para la llegada de los nativos, y estos nativos están conectados aparentemente con los australianos. ¿Cómo es esta historia? Los antropólogos se pusieron a estudiar, encontraron estas mismas figuras en Perú y en Australia, pero también en Calafate. Miren qué lugares tan diferentes, ¿no? ¿Cómo se conectarán estos tres lugares? El océano. Esta foto lo dice todo. América o Sudamérica, las líneas que se ven como en celestita son las corrientes del mar, es decir, el viento circula
va a haber oleaje, va a haber movimiento de agua. Las líneas nos van a marcar hacia dónde va el agua o la corriente marina. Observen, desde Australia sale el agua cálida, circula agua cálida. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con la Patagonia? Estamos cerca de qué cosa abajo, la Antártida, el hielo. Miles de años atrás, recuerden, miles, 10.000, 20.000 años atrás, el hielo era más grande. Entonces, si el hielo era más grande, había más proximidad ¿con qué? Con los continentes. Pero el nivel oceánico era menor. Se cree que había como 200 metros menos de nivel oceánico. Imaginen todas las masas de tierra que hoy están por debajo del agua, que nosotros no estamos viendo. Eso era lo que le permitía a los nativos navegar como Moana, pero saltar de isla en isla y llegar a sitios como la Patagonia. Pero como la corriente de agua es tan caprichosa, se choca con América y dice, ay, me tengo que ir para algún lado, para arriba o para abajo. Así que hasta arriba, la corriente marina llega hasta Ecuador y hasta Perú. Y esta corriente se llama corriente de Humboldt. O sea que podemos estimar que hubo grupos humanos que llegaron de Australia, tomaron el océano, se encontraron con América. Y eso nos explica por qué los mismos grupos se encuentran en diferentes sitios del mundo y en sitios distantes. Nos vamos a mover hacia allá y van a entender por qué la manito